Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 31ª semana del tiempo ordinario. Martes de la 31ª semana del tiempo ordinario. Y hoy celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos, o como en México comúnmente la conocemos, esta celebración, el Día de los Muertos. La primera lectura de hoy viene del libro de la Sabiduría, capítulo 3, versículos 1 al 9. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 22, y el responsorio es: El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú mismo preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La segunda lectura viene de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 5 al 11. Hermanos, la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nosotros, en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores.
Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 6, versículos 37 al 40. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Como dije al principio, hoy celebramos la conmemoración de los fieles difuntos, que en México le llamamos el Día de los Muertos. Y esta celebración pues es muy interesante, porque en la iglesia tenemos una jerarquía de fiestas y las fiestas más importantes pues les llamamos solemnidades, ¿no? A esta conmemoración, todos los fieles difuntos, que prácticamente viene siendo la celebración de un funeral, son las lecturas que regularmente se escogen para los funerales, pues no tienen la misma importancia en el calendario litúrgico, ¿no? Pero sin embargo, la tradición popular, o sea, nuestra religiosidad popular se impone aquí, y viendo la celebración del Día de los Muertos, pues prácticamente es una solemnidad que se impone sobre lo que la Iglesia ha determinado de lo que es una solemnidad y lo que no es solemnidad, ¿no? No podemos negar que nuestra religiosidad popular aquí se impone por todo lo que la Iglesia quiera designar en su jerarquía de fiestas. Por la forma en que celebramos este día, simplemente estamos diciendo: para nosotros, el pueblo, esto es importante. La Iglesia tendrá sus prioridades, pero la nuestra es esta de festejar a nuestros fieles difuntos. Y la forma en que celebramos este día, pues, es todo una fiesta en torno a los sentidos, desde la vista por el colorido de las flores, de los arreglos de los altares. También es una fiesta en torno al sabor por las comidas que se preparan, particularmente para los fieles difuntos, para los muertos, ¿no? Que es algo muy interesante de que se les prepara, de que en este día convivimos juntos con ellos, no solamente en el panteón, sino también al invitarlos a nuestras casas, donde también se levantan los altares y se ponen ahí, pues, como se ponen artículos religiosos, como la cruz, otra imagen religiosa, también rosarios, velas, símbolo de la presencia de Cristo en ese momento, algo muy importante, muy interesante. Después alguna fotografía del ser querido que ya ha pasado a presencia de Dios, nuestro Creador. Y también después los alimentos, particularmente las comidas que le gustaban a nuestros seres queridos, ¿no? O que pensamos que le gustaban, porque también nosotros los vivos pues compartiremos de esos platillos que se les preparan. El pan dulce, el pan de muertos, pues es todo un festejo, es fiesta en torno al sabor, al olfato,
al oído también por los rezos, por los cantos, por la música, como también al tacto, puesto que entramos en contacto físico al adornar las tumbas de nuestros seres queridos, también al crear los altares, pues ya estamos creando con nuestras manos objetos que son religiosos y significantes tanto para nosotros como para los que ya han pasado la presencia de Dios. Así que es una fiesta en torno a todos los sentidos, ¿no? Y en esto, pues, expresamos quizás en una forma más popular, más del pueblo, la esperanza de la resurrección. En el sentido de que los muertos no han pasado, o sea, porque aún son parte de nosotros literalmente, porque compartimos su misma sangre, son parte de nosotros también culturalmente, puesto que compartimos una misma historia con muchos de ellos, también compartimos pues la conexión que hay de generación en generación. Y aún con aquellos que quizás podemos pensar de que no fueron buenos con nosotros o que nos dañaron en alguna forma, ¿no? Pues también aún esa experiencia ya con el pasar del tiempo y con la sanación de nuestras heridas, pues también aún esa experiencia nos han formado y quizás nos han hecho más fuertes, nos han ayudado a sacar más recursos internos que quizás no sabíamos que teníamos ahí, que Dios nos había dado en potencial, ¿no? Así que esta celebración del Día de los Muertos es un festejo verdaderamente que reúne diferentes experiencias. No solamente recordamos, también celebramos. Y Dios quiera de que también esa celebración sea el agradecimiento parte de todo esto, ¿no? No simplemente de llorar por los que ya nos han dejado, y han pasado a la presencia de Dios, sino también de darle gracias a Dios por sus vidas, porque nuestras vidas está montada en los hombros de los que vinieron antes de nosotros, de los que también lucharon y se sacrificaron y dieron tanto por nuestro propio presente y futuro. Pero también yo creo que esta celebración del Día de los Muertos nos debe de dar aliento y esperanza también para los que aún viven con nosotros, puesto que quizás peor todavía que una muerte física es quizás la muerte de la esperanza. Y quizás nosotros mismos hemos pasado por esa experiencia cuando nuestra esperanza se muere y es una muerte en vida. Y es horrible que estando vivos que parece que no podemos tocar plano, que no podemos tocar tierra, ¿no? Y nos sentimos que estamos flotando y no sabemos ni de dónde agarrarnos, ¿no? Y es una experiencia terrible. Y que quizás en este Día de los Muertos, pues quizás seamos esas manos que puedan apoyar a aquellos que se sienten que la esperanza se les ha muerto, ¿no? Para darles un soporte, para darles un apoyo, para decirles, no estás solo, ¿no? O para aquellos que han perdido la fe o que la fe se les ha muerto, ¿no? Pues de que el contacto con ellos, pues nosotros les podamos comunicar las llamas de nuestra fe a ellos, ¿no? Así que también esta celebración del Día de los Muertos no simplemente hemos de celebrar aquellos que ya han pasado a la presencia de Dios, sino que el recuerdo de ellos, pues que Dios quiera que sea bello, que sea bonito, que aliente en nosotros el deseo de vivir y de poder compartir este deseo con aquellos que han perdido la esperanza y la fe, para que en vida puedan otra vez recapturar el sentido de la esperanza, el sentido del gozo, el sentido de querer seguir viviendo para seguir amando y seguir dando, ¿no? Pues repito, en esta celebración del Día de los Muertos hay mucho que entra dentro de esto, ¿no? Definitivamente dar gracias a Dios por aquellos que han impactado tanto nuestras vidas, aquellos que dieron tanto por nosotros y en los hombros de quien nosotros estamos parados. Y esto
debe de promover en nosotros, debe de despertar en nosotros el deseo de dar gracias a Dios, dar gracias a estos seres queridos. Y repito, aún aquellos que quizás fueron difíciles o que quizás nos dañaron, pero que nos hicieron más fuertes. También es digno de un cristiano pedir por ellos y darle gracias a ellos, que a pesar de todo, pues mira, la vida me ha hecho más fuerte y quizás aunque tuve momentos difíciles, pues no fue en balde, porque también de eso Dios me ayudó a sacar provecho para crecer, para madurar, para hacerme más fuerte, ¿no? Así que esta celebración debe de movernos ante todo para dar gracias. Ante todo, gracias a Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gracias a nuestros seres queridos, amistades, amigos que han impactado, que han dejado una huella en nosotros y que nos han pues dado el material para construir un mejor mundo, para construir un mejor presente y futuro para los que están con nosotros y nos seguirán a nosotros. Bueno, pasemos ahora a las lecturas de hoy. Repito, estas lecturas son muy tradicionales en las celebraciones fúnebres. Esta primera lectura del libro de Sabiduría, capítulo 3, se lee muy seguido. Es una de las lecturas opcionales. Y previo a esta lectura, en el capítulo 2 de Sabiduría, dice lo siguiente: Dios los creó al hombre y la mujer para la inmortalidad y los hizo imagen de su propio ser. Esto es lo que nos dice este libro de la Sabiduría, que Dios nos creó para la inmortalidad, pero que a causa del pecado que introdujo la muerte, pues en cierta manera esto es lo que nos ha robado el pecado original o la muerte misma, ¿no? Y es precisamente lo que Dios en Jesucristo ha venido a darnos, que nos ha reconciliado, que nos ha sanado, que nos ha justificado para poder otra vez compartir en esta inmortalidad de la cual fuimos creados por Dios mismo al ser hecho a su propia imagen, ¿no? Así que no solamente regresamos en cierta manera a ese estado que Dios nos dio en nuestra creación, pero que el pecado, que la muerte misma nos ha robado, pero que por encima de ese estado que teníamos en la creación, pues también en Jesucristo ahora Dios nos da todavía algo mucho más grande: la salvación. Y como dirá la segunda lectura, que en Cristo también seremos glorificados y compartiremos de la misma gloria de aquel que lo dio todo por nosotros. Qué bella reflexión. Así que en esta primera lectura se nos da el sentido de que en la muerte no es el fin de la vida. La vida se transforma, pero no se acaba, ¿no? Y que particularmente los que luchan por vivir dentro de esa identidad y dignidad de ser hijos e hijas amados de Dios, que a últimas es lo que nos salva, cuando nos identificamos plenamente tanto con el amor que Dios ha volcado en nosotros, como en lo que Dios continuamente ha tratado de rescatar y que finalmente lo llevó a cabo en Jesucristo, su Hijo, ¿no? Por eso el sentido constante de agradecimiento. En la segunda lectura, que viene de San Pablo, nos dice San Pablo: en efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado, ¿no? O sea, aun cuando todavía éramos enemigos, cuando todavía estamos rebeldes, cuando todavía estamos débiles por el pecado, Dios en Jesucristo vino a rescatarnos de nosotros mismos. Así que fue por pura iniciativa de Dios, no porque el hombre, no porque la mujer lo merecían o se lo habían ganado, se lo habían meritado. No, es pura iniciativa de Dios. Y esto está en el centro de lo que significa ser parte del reino de Dios, ser salvado, ¿no? De que es
por la pura iniciativa, por la pura gracia de Dios, que se nos da esto. No es algo que ganamos, no es algo que meritamos, no es algo que merecemos, sino que Dios mismo, porque todo cuanto Dios crea, Dios quiere que llegue a la plenitud, ¿no? Y que por tanto, aun cuando estábamos débil, aunque no podíamos llegar a ese nivel de justificación, Dios lo hizo por su propia iniciativa, por su propio amor a sus hijos e hijas y por toda la creación. Dice Pablo, difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque pueda haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. ¿Va? Qué palabras más bellas de Pablo, ¿no? Que en pocas palabras concretiza, ¿no?, la profundidad del amor de Dios, que cuando aún estábamos rebeldes, cuando aún le dábamos la espalda, cuando aún estábamos débil, Dios no esperó a que nos salváramos por nosotros mismos porque no podíamos. Era imposible. Entonces Dios, por su propia iniciativa, vino a nuestro rescate, vino a reconciliarnos, vino a sanarnos. Y lo que dije al principio, no solo para regresarnos lo que habíamos perdido por medio del pecado, por medio de la muerte, sino también para revestirnos con la gloria de su Hijo amado mismo. Y es ahora lo que Pablo nos dice, con mayor razón que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Así que el ser justificado es un acto de gracia de Dios, pero después todavía viene algo mucho más grande todavía, y es a esto a lo que Pablo se refiere por salvación. La reconciliación o justificación de la cual Pablo habla es lo que Dios ha hecho en Jesucristo, pero aún todavía hay más, dice Pablo. Aún todavía hay más que esperar y nuestra esperanza pues está fundada en la salvación que todavía está por venir. La salvación plena, o sea, cuando Jesús regrese en su segunda venida, que entonces ya Dios Padre pondrá todo su reino, le dará todo el poderío a Jesucristo, y que ahí a eso se refiere Pablo de la segunda venida, cuando la plenitud de nuestra salvación se llevará a cabo. Dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucha más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Así que esa es la esperanza nuestra, compartir en la misma gloria que Dios le ha dado a su Hijo Jesucristo. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en Dios. Así que no solamente celebramos lo que Dios ha hecho en Jesucristo y esperamos con gran esperanza lo que se llevará a cabo después en la segunda venida de Jesucristo, sino también nos gloriamos, dice Pablo. Aquí hay un sentido de que Pablo está como en un tipo de éxtasis, contemplando todos los beneficios, todo lo que Dios ha hecho y continúa haciendo y llevará a cabo hasta el fin de los tiempos. Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Muy bella reflexión de Pablo en torno acerca de lo que Dios nos otorga en Jesucristo. Pasamos ahora al Evangelio que viene de Juan. El capítulo 6 es el capítulo del tema del pan de vida, el tema del pan bajado del cielo. Y es en medio de este capítulo que se ha sacado este Evangelio para esta celebración del Día de los Muertos. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. Palabras muy interesantes, fascinantes. O sea que a Jesús solamente podemos venir por el Espíritu de Dios mismo que nos
atrae hacia Él. O sea, es Dios quien nos mueve, es Dios quien nos atrae, es Dios quien prepara el camino, el encuentro con Cristo, su Hijo amado. Así que no podemos decir que ya encontré a Dios. Es Dios quien nos ha encontrado, es Dios quien nos ha reconciliado, es Dios quien nos salva. ¿Ya? Es pura iniciativa de Dios. Dice, todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús está plenamente identificado con Dios Padre, con la voluntad de Dios Padre, y Él viene para hacer la voluntad del Padre y no la suya. Aquí hay una unidad muy bella, muy impresionante entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? La Santísima Trinidad, un solo Dios, una comunión de personas enfocadas en una misma voluntad, en una misma orientación, en un mismo amor, en un mismo deseo de salvar, de restaurar todo cuanto estaba caído, todo cuanto estaba perdido, para regresarlo no solamente a la gloria previa, sino también a la nueva gloria que Dios en Jesucristo nos revela. Dice, y la voluntad que me dio y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Aquí tenemos este sentido bellísimo, ¿no? De que el por qué pedimos aún por aquellos que ya han pasado la presencia de Dios. San Agustín decía de que Dios nos ha creado para sí mismo, y que en nosotros hay una inquietud que solamente puede ser respondida por Él, de que solamente puede ser llenada por aquel que nos ha creado. Y si en vida no hemos encontrado la respuesta a esta inquietud, pues entonces en la muerte pedimos por aquellos que ya han pasado la presencia de Dios, para que en la muerte misma no haya nada ni nadie que los pueda separar del amor de Dios. Y esto es algo muy bello, porque nos une también con aquellos que ya han pasado la presencia de Dios. Y en el centro de todo esto está la resurrección, puesto que en la resurrección Dios en Cristo ha destruido la muerte, entonces ya no hay por qué temer a la muerte. La muerte no es el fin de la vida, es la transformación de la vida. Y así como en vida pedimos unos por otros, nos apoyamos unos a otros, pues igualmente lo hacemos con aquellos que han pasado la presencia de Dios. Pedimos por su eterno descanso, pedimos para que en la muerte no haya nada ni nadie que los pueda separar del amor de Dios, ¿no? Así que es una celebración bellísima que nos une tanto con el pasado, en el presente, hacia el futuro. Y en esto pues está también fundada la celebración del Día de los Muertos, ¿no? De pedir por aquellos que han pasado la presencia de Dios, particularmente aquellos que aún están necesitados de la gracia de Dios, ¿no? Solo Dios sabe quién necesita y cuánto purificación necesita, ¿no? Pero nuestra fe está fundada en un Dios de misericordia y de compasión, ¿no? Y el hecho de que nosotros pidamos por los difuntos, pues ahí también se manifiesta nuestra esperanza, ¿no? De que Dios, como dice el Evangelio de hoy, de que Cristo no quiere que ni uno de los hijos e hijas de Dios se pierda, ¿no? Y en esto nos unimos nosotros al pedir no solamente por el eterno descanso de los que ya se nos han adelantado, sino también para que, lo que dije antes, de que para que no haya nada ni nadie que los pueda separar del amor de Dios en Cristo. Y es una actitud bellísima, es una esperanza bellísima que manifestamos en este pedir por ellos. Dice, la voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él
tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Esto es lo que Dios quiere para nosotros, que creamos en aquel que nos ha enviado, en su Hijo amado Jesucristo. Y creer en Él no simplemente es un acto intelectual, no es un acto de profesar una fórmula. No, creer en Jesucristo es identificarnos plenamente en Él, como Él estaba plenamente identificado con la voluntad de Dios Padre, ¿no? Así que creer en Cristo es identificarnos con Él, su persona, sus palabras, particularmente su visión del reino de Dios que Dios está inaugurando en Él. Así que aquí Cristo, esto es lo que quiere para nosotros también, una plena identificación con Él como Él la tiene con Dios Padre. Pues qué bien, hermanos, en este día del Día de los Muertos, pues que sea un día que nos una, puesto que en esta celebración, de cierta manera, es el momento eterno, donde no hay pasado ni futuro, solo el presente, donde se vive tanto el futuro como el presente. En este momento del Día de los Muertos, pues, los que ya han pasado a la presencia de Dios, los hacemos presente en nuestra celebración, en nuestras vidas, y particularmente en una acción de gracias a Dios por ellos. Y pedimos por sus eternos descansos, y pedimos para que en la muerte no haya nada ni nadie que los pueda separar del amor de Dios. Qué bella esperanza, qué bello deseo para nuestros seres queridos que ya han sido llamados por Dios. Y que esto, a los que aún continuamos en nuestra jornada, pues nos anime para vivir también con gratitud y para ser fuente de vida, de esperanza y de fe para aquellos que quizás han perdido la fe y la esperanza. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.